Reyes, capítulo número 5. Vamos a dar el tiempo para que se ubiquen, hermanos, puedan ubicarse. Antes de leer, puedan estar ya sentados, ubicados. Antes de leer, también les recuerdo el retiro de servidores para el 17, sábado, todo el día, para los que pedimos permiso de trabajo, y para que usted programe su actividad. Lo de la alimentación siempre con mi hermana Mari de Rodríguez, por favor, a los que aún faltan, ¿verdad? Amén. Está nuestra atención en la palabra del Señor. Amén. Estamos todos. Amén. Vamos a leer segundo libro de los Reyes, capítulo número 5, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Verso 15. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Verso 16. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso.
Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, hermanos. La palabra del Señor ha dejado plasmada este relato de un hombre, un general llamado Naamán, que según describe el primer verso, era un hombre valeroso y era un hombre muy apreciado por el rey de Siria, que era Ben-Hadad II. Eso era contemporáneo y paralelo al reinado en Israel del rey Joram en Israel. En esta época Israel estaba sometido al gobierno sirio. Los sirios los habían conquistado. Entonces, allí, durante esa conquista, se llevaron a mucho pueblo israelita. Y dentro de ese mucho pueblo que se llevaron para esclavitud, para servir, iba esta muchacha que se menciona acá, que estaba asignada como esclava para la mujer de Naamán. Naamán, entonces, este general, que casi era perfecto, tenía un problema: era leproso. Entonces, al enterarse de que la sirvienta le dice que en Israel hay varón de Dios, hay profeta de Dios que lo puede sanar, va con su rey, y este rey le da cartas para que asista allá a donde el rey, para que le dé sanidad. Se da un acontecimiento porque el rey de Israel no es el ungido de Jehová. El rey de Israel es más que todo una posición que tiene ahí, pero siendo el rey de Israel, del pueblo de Dios, no conoce a Dios. Y entonces se rasga las vestiduras con señales de aflicción y se molesta porque le han mandado cartas para que sane a un hombre, y él no tiene, dice, la capacidad de sanar. ¿Que seré yo a Dios acaso? Y entonces eso llega a oídos de Eliseo, que sí es profeta de Dios y que sí es varón de Dios, y le dicen: mándenlo acá para que sepan que hay Dios en Israel, que hay un Dios grande y poderoso. Entonces así es el relato de esto, y donde toma protagonismo Naamán y el trato de Dios con él para que sea sanado. Entonces, Naamán significa agradable, significa también placentero, significa también aquel servicial, el que sirve. Eso significa alguien que es agradable. Era agradable a pesar de que tenía que ocultar la lepra en su medio de su vestimenta, me imagino costosa, las vendas y el ropaje que tenía que ponerse, aparte de la armadura en algunas ocasiones, tenía que cubrirse la lepra, pero a pesar de la enfermedad que tenía, era un hombre que lo apreciaba mucho el rey sirio. Y este hombre entonces buscó la ayuda. Aquel que podía complacer buscó la ayuda. Buscó la ayuda en Eliseo, y Eliseo significa Dios es mi salvación. Dios es mi salvación. Mire qué tremendo. La palabra salvación en el hebreo, en el antiguo hebreo, también es la misma palabra para sanar. Salvar y sanar es indiferente la palabra. Por eso uno cuando habla a veces dice: no, es que me salvó la vida el doctor, decimos. Es decir, nos ayudó a sanar, hablando de eso. Entonces no se diferencia a veces. Y acá aparece entonces como Dios es mi salvación a través del nombre de Eliseo. Eliseo había heredado la función de profeta de Israel, esto era Samaria, de parte de Elías. Y
Eliseo, según usted ya ha leído o ha escuchado o ha oído predicar, Eliseo pidió una doble unción. Es decir, ya había un Espíritu Santo asignado que investía de autoridad al profeta, pero él pidió una doble porción de la que tenía Elías, porque él consideró que necesitaba más ayuda de Dios para poder realizar la obra. Entonces, Naamán era y nos representa a todos los hombres, aquellos especialmente que consideramos que somos personas exitosas, que somos admirados. Aquí hablamos de un hombre que era héroe nacional de Siria, tenía una relación privilegiada. Imagínense, ahí estamos representados todos aquellos que tenemos una buena posición, un buen trabajo, un buen título, un buen cargo, una buena fortuna. Pero la palabra dice, pero, había un pero, era leproso. La expresión leproso en la antigüedad se refiere también muchas veces al pecado. Se asocia al pecado la lepra. Si usted recuerda, cuando irrespetan la autoridad delegada, Miriam y Aarón, el Señor hace un trato con ellos, y no de negociación, sino que un trato en el sentido de que por el pecado de insubordinarse ante su hermano, al no reconocer la autoridad delegada, fue llena de lepra Miriam, o María también. Miriam fue llena de lepra. Y esa enfermedad visible a su cuerpo y muy señalada, enmarcaba esa enfermedad, socialmente enmarcaba para los israelitas, que tenían que apartarse y estar fuera del contacto de los demás del pueblo de Israel. Entonces era traumante esa enfermedad. No lo vemos así en el Sirio, pues tenía, bueno, aunque es un pueblo no israelita, pero tenía un gran aprecio por él. Pero la lepra, entonces les decía, representaba aquí un pecado, un área. Porque la enfermedad de Naamán, la lepra, era su orgullo, ¿sí? El orgullo. Si usted ve el contexto de lo que ha leído, no es una enfermedad accidental, sino que es un trato de Dios. Y como dice allá en el libro, en el Evangelio según San Lucas, no habían leprosos en Israel en el tiempo de Naamán, no habían suficientes leprosos ahí como para que el Señor obrara, mas sin embargo eligió a Naamán, un sirio, un no israelita, uno que no sabía nada absolutamente de Dios, pero que Dios escogió, ¿verdad? Como nos escogió a nosotros. Aquí escogió a un orgulloso de su puesto, orgulloso de sus conocimientos, y así habemos muchos, ¿verdad? Muchos. Aquí habemos muchos generales y generalas, ¿sí? Aquí hay muchas generalas orgullosas de lo que son, de lo que han alcanzado, de sus capacidades, ¿verdad? Aún, fíjese bien, y ojo con esto, aún muchos de nosotros somos orgullosos de lo que alcanzamos en el Señor. Nos llena de orgullo. Y entonces entramos en una parte que no deberíamos de haber entrado. Porque viene Dios y tiene que tratar esa área en nosotros. Entonces, aquí había uno que estaba por sobre todos los demás, un general. Aquí había uno que pues tenía un estatus social, un nivel, y que eso lo había hecho sentirse bien grande. Pero Dios le muestra, ¿verdad?, que en medio de lo que nosotros nos consideramos grandes, fuertes, poderosos, maravillosos, altos, ahí hay un punto
que Dios va a señalarnos. Entonces, el orgullo es tremendo porque uno asume que el orgullo es solo para aquella gente que tiene muy pudiente en lo económico, que tiene muchos recursos, pero no, el orgullo está presente en la naturaleza humana, en todos nosotros. Somos orgullosos, ¿verdad? No nos gusta que nos vean mal, somos orgullosos. No nos gusta que no hagan lo que nosotros queremos. Entonces surge lo general, ¿verdad? Porque cuando alguien quiere que se hagan las cosas como él dice o como ella dice, y cuando las cosas no se hacen así, brota, ¿verdad? Brota el orgullo y se manifiesta de diferentes formas. Se manifiesta con ira, con enojo, se manifiesta también subestimando a los demás, juzgando a los demás, señalando a los demás, porque no se hacen las cosas como nosotros queremos. Y entonces, ese orgullo debe de ser tratado. Dios sabe cómo tratar en cada uno de nosotros. El punto es que Dios ve a Naamán leproso, enfermo, como nos puede ver a nosotros con una lepra espiritual, con un pecado. Y el pecado no debe ser solamente aquello gravoso, ¿verdad?, que se pueden señalar y todo el mundo va a señalar. No, si tenemos una manifestación variable y variante del pecado. Todos pecamos, todos somos pecadores, todos, de alguna u otra manera, y como hemos aprendido, algunos nos creemos fuertes en un área, pero somos débiles en muchas otras. Lo que para nosotros no es debilidad, posiblemente para otros sí. Entonces no tenemos la posibilidad de señalar a nadie, no podemos, no debemos. Y Naamán engrandecido, Naamán pues privilegiado, Naamán, ¿verdad?, casi Dios ahí entre medio de su pueblo, como lo señalábamos, pues era un hombre poderoso. Naamán estaba sometido a la enfermedad, sometido a una enfermedad, la lepra, que lo aislaba no en el plano social, sino que él sabía que estaba aislado, sabía que no estaba bien. Y mucha gente quisieran estar bien, y muchos han dicho cuando tienen fortunas, recuerdo aquel hombre multimillonario de las cadenas televisivas de México, y dijo: daría mi fortuna porque me quitaran este cáncer. Dijo: he viajado por todas partes del mundo a hacer todo lo que me han dicho, he estado en tribus, en espiritistas, en brujería y todo eso para que me quiten esta enfermedad, un cáncer terminal, ¿verdad? Gastaba su fortuna en eso, ¿verdad? Y no sanó, porque nunca buscó a donde debía haber buscado, ¿verdad? Tenía que ser sanado de su alma primero, salvado para después ser sanado. Entonces no valía la fortuna. Así que muchos estamos insatisfechos, aunque gocemos de muchos privilegios, de mucho bienestar, de mucha posición, hay un vacío en nuestro interior. Como Naamán tenía la lepra, así también nosotros tenemos un vacío. Nada llena ese vacío. Entonces aparece en escena una sierva de Dios, una esclava, imagínense, una esclava que habla y da testimonio de Dios. Qué tremendo, ¿va? Porque cualquiera de nosotros en la posición de la esclava, ay, que se muera, si el que está con enfermedad y se va a morir es aquel que me tiene de esclavo. Pero aparece el corazón de una sierva de Dios, de no solo ayudar en medio de la necesidad de este hombre, una necesidad apremiante, sino que también
una mujer que da testimonio de quién es Jehová de los ejércitos, Jehová, el Dios de Israel. Y muchos en medio de la dificultad no queremos dar testimonio de Dios. Y muchos en medio de la opresión, en medio del problema, no queremos testificar del Señor porque nos sentimos mal, porque estamos mal, porque estamos en el trato de Dios y porque, ¿verdad? Quizás Dios no me va a ayudar, o quizás estoy equivocado, ¿verdad? Entonces tenemos erróneo el pensamiento acerca de lo que es Dios, acerca del trato de Dios, acerca de lo que Dios va a hacer con nosotros. Y esta muchacha, en medio de la dificultad, siendo esclava, profirió palabras que daban una luz de esperanza y transmitió una fe amparada en el Dios en el cual ella creía que podía sanar. No dudaba de que Dios podía sanar a Naamán. Por eso se lo sugiere a su dueña, a su ama, y le dice: allá en Israel hay profeta de Dios. Eso habla muy bien también, no solo de esta mujer, sino que también habla muy bien de Dios, porque había profeta de Dios en Israel. Y en ese tiempo de paganismo, en ese tiempo de desvío de parte del pueblo de Israel, Samaria, qué bendición que se encuentren hombres de Dios. Eso venía a ser un elín en medio de esa vida, de esa caminata, venía a ser un refrigerio, un lugar, viene a ser un lugar de donde uno se puede acoger, cobijar, saber que hay hombre de Dios y hay palabra de Dios, y eso es la bendición. Vio la oportunidad de esta mujer para servirle a Dios y decir: hay profeta que puede sanar de parte de Jehová. Dios entonces usó una aparente desgracia de esta esclava, de esta mujer cautiva, de esta israelita sometida al gobierno y al dominio sirio, para que quedara registrado en la palabra de Dios lo que ella dijo, lo que ella sugirió y lo que Dios hizo también en ese hombre, en ese general. Entonces quedó registrado esto, de que un general valeroso, estimado, un hombre popular, un líder militar, ¿verdad? Un caudillo ahí, un ejemplo a seguir por los sirios, que estaba en necesidad, tenía problemas en medio de toda esa vanagloria, tenía problemas. Entonces buscó al profeta, lo buscó por medio de las cartas que le dieron para el rey, así que llegó al lugar equivocado. Llegó al lugar equivocado, no conocían de Dios. Y me recuerdo que hace como unos 10 años oía y veía a un predicador estadounidense, y dice que estaba en un congreso de iglesias del estado, y entonces en medio de un auditorium, de un centro de convenciones, se manifestó ahí, ¿verdad?, una posesión en una mujer. Y entonces habían de muchas nominaciones ahí, pastores, y dice que muchos de ellos asustados y otros molestos por la escena que estaban viendo, ¿verdad? El show que ellos sentían incomodidad por el show que estaba presentando una mujer, una pobre mujer ahí necesitada. Y entonces vino un pastor y se le acercó y oró por la mujer, y la mujer fue libre. Entonces, los que no conocían el poder de Dios para liberar, aquellos que a pesar de tener la Biblia a su disposición, consideran esto como solo algo histórico, aquellos también que ni siquiera lo consideran histórico, sino que omiten esa parte, buscaban, como el rey de Israel, ¿verdad?, solo buscaban pretextos, porque realmente no había unción.
ni mucho menos, no había fe, ni mucho menos unción. No había fe, ni mucho menos unción. Entonces llega al oído de Eliseo esto, y este hombre que se siente ahí decepcionado de llegar ante un rey impotente, se va para donde donde el profeta. Y entonces llega, en el verso 10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eso lo dijo el profeta Eliseo. Ve. Entonces, lo primero del trato que comienza Dios con Naamán es que ni siquiera lo recibe el profeta. No lo recibe. Le manda a otro sirviente. Y entonces le dice el sirviente lo que tiene que hacer. Pareció que el profeta fue desconsiderado, maleducado, malcriado, irreverente delante del sirio, y no lo atendió. Le dijo, ve y dile esto, y se lo dijeron. Entonces eso molestó a Naamán, lo molestó, porque muchos de nosotros queremos pompa, queremos alfombra roja, queremos llegamos cargados sin conocer de Dios, llegamos enfermos sin conocer de Dios y queremos trato especial en la congregación. Nos volvemos donantes supuestamente para bendecir a las iglesias, pero no, lo que queremos es pagar es un sofá preferencial, una posición VIP, que es las siglas para decir alguien muy importante en inglés, personaje muy importante. Por eso va a haber en ciertas congregaciones que hasta sillas especiales ahí a la par de donde se está compartiendo la palabra de Dios, porque ahí están los invitados especiales, ahí están todos aquellos importantes, más importantes que los que están ahí abajo. Y muchos se creen más importantes, ¿verdad?, que Dios, como Naamán. Entonces Naamán se molestó porque no se le atendió como él debía, no se le brindó silla como él quería, no se le brindó pleitesía como él quería, deseaba, o lo peor aún, que él creía que merecía. Eso es lo peor. Él creía que merecía. Si llevaba cartas del rey de Siria, ¿verdad? Imagínese, y que usted lleve cartas de un presidente, ¿verdad?, y le diga, sí, ahí lo van a atender. Si usted quiere que lo atiendan con todo el protocolo de ley, ¿sí?, que pongan, ¿verdad?, todo el protocolo de ley, usted lo necesita para sentirse bien, mi general o mi generala, para sentirse bien, que la atiendan así, ¿verdad?, y que al chasquido de sus dedos sea atendido. Y entonces supuso que saldría a recibirlo, ¿verdad?, con una plegaria espectacular, que invocaría el nombre de Jehová, se convertiría Eliseo en un gran showman. Eso quiere decir un hombre de espectáculo. Quería que llegara y este hombre hiciera, ¿verdad?, luces, humo, música, y entonces toda la atención y enfocando los reflectores a lo que él iba a hacer, por aquel, ¿verdad?, de buen testimonio, Naamán. Y entonces eso es y era la metodología de los falsos profetas, de ese espectáculo público que atrae prosélitos, ¿verdad?, que logra ahí cautivar un público selecto. Sin embargo, el siervo de Dios no es así. El siervo de Dios casi es anónimo, porque la grandeza es de Dios, no del siervo. Entonces Eliseo se limitó a darle indicaciones que Dios le había dado a él a través de otro siervo, más siervo que Eliseo.
Entonces, vemos también que Eliseo Naamán representa a aquellas personas que tienen necesidad, pero se acercan a Dios con exigencias propias. Tienen necesidad de Dios, porque muchos llegamos necesitados, de hogares destruidos, enfermedades graves en nosotros o en familiares, ¿verdad? Y hay problemas económicos serios, problemas emocionales serios, tremendos los problemas, pero llegamos buscando a Dios y nosotros queremos decirle a Dios cómo nos debe de tratar. Entonces hay orgullo, no percibe, no huele a usted el orgullo ahí, ¿verdad? Hay orgullo, somos orgullosos, porque no llegamos a someternos a la voluntad de Dios, sino que queremos que prevalezca, aún en esa necesidad y esa aparente piedad, queremos que prevalezca nuestro deseo, nuestro yo. Eso es como una vez tratando en aquellos que se ponían los sabios, ¿se acuerdan que hay anécdotas de los sabios griegos? Dicen que vino uno de ellos, no me recuerdo el nombre, pero entonces quería demostrar la humildad. Y entonces dice que se vistió de saco, de ese saco de yute. Y entonces se puso harapos y salió a la plaza, ¿verdad? Y entonces él demostraba la humildad. Y entonces vino otro más vivo que él, ¿verdad? Y le dijo, ay, fulanito, le dijo, por los hoyos de tus harapos se te sale la soberbia, le dijo. ¿Cuántos andaremos ahí con una gran soberbia? Se nos sale la soberbia porque queremos que las cosas se hagan como nosotros, ¿verdad? Para muchos eso es problema de infancia. No nos educaron bien. Y crecimos con eso, creyendo que así es la vida normal. Creyendo que no hay límites para nosotros, para los otros sí. Entonces a veces cuando vemos eso en nuestros hijos, ese es el resultado de lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros no corregimos, lo que nosotros no limitamos. Entonces no podemos venir delante del Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, imagínense, en nuestra condición de seres, nosotros humanos, mendigos, a pretender decirle a Dios cómo actuar. No podemos, no tenemos ese derecho. Entonces tiene que actuar Dios de alguna manera, y por eso ha actuado Dios de alguna manera en todos y en cada uno de nosotros. Por eso ha habido trato, ¿verdad? Ha habido trato, y seguirá el trato mientras manifestemos la lepra espiritual. Mientras estemos contaminados, mientras estemos enfermos de lo que sea, se va a recibir siempre un trato, y el trato lo hizo el Señor a través de Eliseo. Entonces, Eliseo supo guiar a este hombre, Este hombre era, es cierto, un hombre poderoso, pero fue honesto. Era severo, pero era decidido. Entonces, tuvo que ser tratado por Dios. Entonces, cuando el primer trato es que no lo recibe. Y entonces desde ahí, ¿verdad?, ya le cayó mal Eliseo. Sí, que no lo atienda usted, ¿verdad?, el siervo de Dios, y usted se pone mal. Y entonces ahí comenzó el trato. Le mandaron a predicar el que no quería oír. Usted quería oír a Eliseo, mi generala, pero le mandaron al sirviente de Eliseo. Entonces eso ya como que le estaba tocándole ahí, ¿verdad?, todos los nervios, toda la soberbia salía por todos lados. Entonces lo empezó a aconsejar,
Lo primero que hizo fue decirle: vete al río Jordán y zambúllete 7 veces y te vas a sanar. Y entonces digo, yo he venido de lejos, traigo fortuna, traigo cartas, soy poderoso, tengo un currículum tremendo, y no me recibe. ¿Qué se cree Eliseo? Que no me recibe, y aparte de que no me recibe, me manda a bañarme a un río Chuco, porque en mi país están los mejores ríos, los ríos cristalinos, grandes, lindos, maravillosos. En ese río me hubiera mandado a bañar, ¿verdad? Quizás hasta tenía su chalet, o sea, a la par de la playa, tenía su casita ahí, en donde podía cercar y estar en privado y bañarse a su gusto. Ahí le hubiera gustado que lo mandaran, pero no lo mandaron ahí. Lo mandaron al trato de la humillación, al Jordán. Entonces no le gustó, y entonces se volvió enojado para su casa. Más sus criados, dice, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, mire cómo trataban a este hombre. Si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Si era fácil lo que te está pidiendo. Ni siquiera te está pidiendo que te aprendas unos versículos bíblicos. Sí, no le estaba pidiendo cosa tremenda, ¿va? Porque a veces nos cuesta aprendernos cosas bíblicas, sino que te está diciendo que vayas a ese río que tú consideras impuro y que te bañes, eso es todo. Y no traías un montón de presentes y regalos y fortuna, oro, plata para poderlo dar. ¿Sí traía ropa de diseñador? Sí, llevaba ropa de diseñador, un montón de mudadas para donárselas, fíjese bien, al profeta de Jehová. Y el profeta de Jehová no lo recibe. Qué feo, ¿verdad? Para el orgullo de usted, que usted viene bien contenta con un regalito y lo trae y le digan: sí, pero ahí por ahí póngala. Ah, se va a sentir ofendida mi generala. Sí, ahí póngala. Entonces usted quería que lo abrieran de inmediato y que le dieran la gracia y que la valoraran y que no sé qué, y le digan: mire, ahí póngamelo, gracias. Y usted todavía va y no lo va a destapar. Ahí déjelo, ahí otro día lo destapo. Qué barbaridad, qué grosería, ¿verdad? Qué falta de respeto. Ya no le vuelvo a traer nada, ¿verdad? Porque salió el Naamán de nosotros, ¿verdad? Salió el Naamán, el leproso. Salió ese, no el rosadito de después, sino que el leproso salió, el que huele feo, el que tiene mal aspecto. Ese brotó ahí, y entonces el Señor le habla otra vez a este hombre a través de sus criados, ¿verdad? Y con toda la reverencia le dicen: mi Señor, Padre mío, le dicen, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no la harías? ¿Sabe qué está haciendo el profeta? Está dosificando. El hombre de Dios nos está dosificando. En medicina se dosifica de acuerdo a la edad, peso y estatura. A los niños se les dosifica de acuerdo a edad, peso y estatura. Y a los viejitos se nos dosifica en base a edad, peso y estatura. ¿Sí? Entonces le estaban dosificando. En el caso de Naamán, la dosis fue pequeñita. Empezó así suave. En primer lugar, no te recibo. Y en segundo lugar, ahí está el río, anda a bañate. Chuco. Y mire qué tremendo. A otros los cambia la dosificación, es como para caballo, ¿va? De un solo, porque Saulo lo derribaron y lo dejaron ciego, de un solo sopapo, va. Y ya después, aparte, ahí está apartado para que me sirva, para llevar el evangelio hacia los gentiles. Y aparte de que va a llevar el evangelio, le va a tocar sufrir toda su vida, ¿ya? Diferente, porque era otro tipo de orgullo. Y aquel rápidamente despojó de toda vanagloria. Usted tiene que despojarse de toda vanagloria. Todo lo que usted considera importante, que usted ha alcanzado por sus méritos,
sus estudios, que usted ha echado riata, que usted es una mujer echadora de riata, que usted ha ganado esto, que usted se merece esto, que todo es cierto, pero delante de Dios no sirve. ¿Ya? Así que se va a quitar esos galones y esas 4 estrellas de generala y las tiene que tirar ahí, y entonces venir delante del Señor humildemente y decirle: Señor, como aprendimos la vez pasada, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la ¿verdad? Porque este hubiera dicho sí, ¿verdad?, al profeta, ya que ni siquiera lo recibió. Hubiera dicho: sí, Eliseo, ahorita voy para el río a bañarme. Pero no somos así, ¿verdad? Esa es la realidad, no somos así. Entonces le hacen ver que si le hubiera puesto algo difícil, gustosamente él hubiera accedido. Pero como era un hombre soberbio, no podía entender qué estaba pasando. No podía entender por qué no merecía ser visto por el profeta. No podía entender por qué en un río que él consideraba de menos calidad, Dios quería que estuviera allí. Y entonces reclama eso. Entonces le hacen ver sus sirvientes de que eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Cuando usted tiene una vida espiritual, usted se va a encontrar en su vida espiritual con muchos estorbos, a los cuales yo llamo escollos, ¿verdad? Usted tiene que saltar esos escollos. Y no es porque usted se haya portado mal, y no es porque usted merezca eso, sino que Dios permite que pase eso porque evidencia que hay en el fondo o en el trasfondo de su corazón. Para que David fuera, ¿verdad?, conforme al corazón de Jehová, dice el original de las palabras que Jehová estaba detrás del corazón. ¿Cómo? Que Jehová está detrás del corazón de David. O sea que entendemos que la intimidad de David estaba presente y sin obstáculos, claramente visible para el Señor. Estaba claramente visible para el Señor. Entonces, como nosotros no tenemos esa transparencia, sino que detrás de nuestra piel leprosa, podrida, putrefacta, que hiede por la muerte de los tejidos, ¿verdad?, ocultamos algo. Por más vendas que nos pongamos encima, por más harapos o ropajes que pongamos encima, hay enfermedad de muerte. Hay enfermedad de muerte que necesita ser tratada. Y entonces el Señor tiene que llegar ahí. Por eso el Señor abrió una luz de esperanza por medio de la mujer esclava. Pero la luz de esperanza que a muchos se nos abre, la malinterpretamos. Porque creemos que una vez Dios ha comenzado a manifestarse en nosotros, que nosotros tenemos el derecho. Y tenemos un concepto de Dios, de que Dios debe de actuar para nosotros en todo momento y en todo tiempo. No confundamos que Dios está pendiente de nosotros en todo tiempo, en todo momento. No confundamos. Lo que quiero decir y transmitir es que nosotros queremos hacerlo a nuestro antojo a Dios. Allí no funciona, porque el Señor Jesús nos enseñó que se debe de hacer la voluntad de Él. Así como se hace en los cielos, así también en la tierra. La voluntad de Dios debe de prevalecer. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, es decir, caminamos con Dios, entonces todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces las bendiciones nos van a seguir.
como dice allá en el libro del Deuteronomio, lo dice Moisés. Dice que si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios en aquel tiempo, a través de la ley, a través de la palabra de Dios, dice que las bendiciones nos van a seguir. Entonces, por más que usted se aparte, las bendiciones vienen detrás de usted. Por más que cruce a derecha o izquierda, las bendiciones le van a seguir, porque así ha sido establecido por parte de Dios. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando usted quiere manipular la voluntad de Dios y someter la voluntad de Dios a su voluntad, ahí no funciona. Entonces le dijeron: mira, el profeta Eliseo no te ha puesto algo difícil, deberías de acceder. No te pidió dinero, no te pidió penitencias, no te pidió nada, sino que solo te sometieras a la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros somos recibidos con la pompa, que le digo, cuando somos recibidos con todo ese protocolo de bienvenida como gran personalidad, ¿ya?, como aquellos que están atentos para las personalidades, ¿ya?, que hacen todo un protocolo, y que la gente quiere que se le trate así, con ese protocolo, porque consideran que es lo menos que deben de recibir. Entonces, cuando somos recibidos así, entonces, y nosotros recibimos de parte de Dios el favor, este tipo de gente orgullosa y soberbia quiere pagar ese favor, porque no quiere deberle a Dios. Entonces, por eso es que llevaba y le frustraba a Naamán que toda la riqueza que él llevaba no le pidieron nada. No le pidieron absolutamente nada. Bueno, ni lo recibieron, pues, que ya lo vimos. Entonces eso le estaba molestando a Naamán, porque él no quería deber favores. Él llevaba suficiente como para pagar. Debería haber sido recibido, ¿verdad?, en hotel 5 estrellas, hospedado en 5 estrellas y atendido como rey. Pero no fue así. Entonces eso lo sacaba de balance de lo que él creía, porque no había ningún mérito de él. Porque la palabra del Señor es contraria a eso. La palabra nos enseña que es por medio de la gracia. Entonces, como pecadores miserables que nosotros podamos ser, cuando el Señor nos alcanza, es la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Porque dice en Efesios capítulo 2, si me lo proyectan, Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínense lo que dice la palabra, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que nosotros no podemos hacer nada para poder pagar la gracia de Dios. Simplemente Él decidió. Ese Dios generoso, ese Dios dadivoso, ese Dios bueno, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, decidió bendecirlo. ¿Estaba en los planes de Dios Naamán? Como les decía al principio, ¿estamos nosotros en los planes de Dios o estábamos desde cuando fuimos alcanzados? ¿Qué bueno teníamos nosotros? Nada. Nosotros creíamos que teníamos un montón de cosas buenas. Nosotros creíamos, pero nada de eso era bueno delante de la presencia de Dios. Por eso Él nos escogió, por eso Él nos llamó, por eso Él nos alcanzó con su gracia, con su amor y su misericordia, para que fuera la gloria y la honra para Él. Para que no agreguemos nada nosotros al currículo de que nosotros le dimos a Dios. Entonces, Naamán, a pesar de esa indignación que le causó el profeta Eliseo, aceptó el consejo de los criados.
gracias a Dios. Entonces se sumergió 7 veces en las aguas del río Jordán, que también no era su río de predilección. Pero el resultado de esa humildad y obediencia fueron que su piel se transformó en una semejante a la de un niño. Mire qué tremendo, porque al final no era el agua que, no era el agua embotellada que a él le gustaba, pero ni modo, le sirvieron y se la tenía que tomar. Me recuerdo que una vez durante el periodo del conflicto armado acá nos tocó, y yo trabajaba en la Cruz Roja y nos tocó ir a una de las seccionales, le llamaban, en los pequeños ciudades de pueblo se establecía una Cruz Roja por medio de una junta directiva de ahí. Y entonces una vez nos tocó, no había ni calle en aquel entonces, hasta allá Cara Sucia, que eran malas las calles en ese periodo de los 80. Y entonces invitaron para un evento a uno de los jefes, y yo aproveché para ir a ocupar el mismo carro, porque salíamos en caravana de carros, ocupar el mismo carro para ir y hacer un trabajo técnico que yo tenía que hacer. Entonces, después de horas y horas de caminata, polvo, ¿verdad?, y sangoloteo en buen salvadoreño, que nos movíamos el carro sin todo el camino, al fin llegamos. Mire, la gente nos estaba recibiendo increíblemente, ¿va? Entonces llegamos los nahamanes, la gente muy, muy amable, nos recibió, ¿verdad?, nos atendió con las limitantes de la época, nos recibió muy bien. El problema fue cuando ya nos tocó a mediodía, nos dijeron: vengan a la casa de doña fulana, una señora, van a comer, le hemos preparado algo para nosotros. Entonces uno, que le hayan preparado algo, uno se imagina un banquete, ¿no? Y vamos, y me habían preparado algo que mi abuela nunca me hizo comer: ejotes con huevo. Y un gran poco de ejotes con huevo, y me habían puesto frijolitos y un gran pichel de fresco de tamarindo, deshecho así. Y yo que me siento, y un cipote ahí cuando voy viendo el montón de ejotes. Entonces dije yo: lo más fácil es que casi los trague, los engulla, ¿verdad?, porque así no lo paso y me va a dar ganas de vomitar, y lo voy a comer rápido y me lo como. Ya se los acabó, les gustaron, volvieron a poner. Mire, y el Naamán se me revolvía por todos lados, ¿verdad?, porque nosotros podíamos comer, ¿verdad?, nos daban muchos recursos, podíamos haber comido en la ciudad de la capital del departamento perfectamente, ¿verdad?, pero estábamos ahí, ¿verdad?, y aceptamos y no despreciamos. Pero cuando no despreciamos y nos sentamos, ahí sí yo me quería levantar, porque a mí no me hacían comer eso. Entonces usted tendrá sus comiditas ahí preferenciales y las que no le gustan, pero a mí en ese momento no me gustaba. Entonces estaba sometido ahí a algo que no quería, pero tenía que hacerlo. Entonces la mano de Dios actuó en este hombre, en la lepra, ¿verdad?, en nosotros actúa en el pecado espiritual que nosotros tenemos. Se sometió en obediencia, al final aceptó en obediencia, y se sometió y se sumergió al río. Entonces el río no era el que hizo el milagro, fue Jehová. El río fue el medio que Jehová utilizó. Amén. Gloria a Dios. Y el punto era la obediencia. Tenía que llegar a someterse ahí, a participar, y quizás al principio a regañadientes y zambullirse no una vez, sino que 7 veces, porque el 7 es un simbolismo dentro de la palabra de Dios. Habla principalmente para la iglesia, pero habla también del 7 en el antiguo, en el hebreo es pacto. El 7 es pacto, la palabra. El pozo de 7, ¿se recuerdan? En Berseba. Entonces habla de un pacto. Entonces Dios estaba haciendo pacto con un hombre, pero podía hacer el pacto únicamente
cuando este hombre se sometiera. Dios puede hacer un pacto maravilloso con usted, pero usted debe someterse. Someterse a la voluntad de Dios. No porque Dios le plazca verlo humillado, sino porque Dios quiere que aquello que no es agradable en su carne, en su naturaleza, en su ego, eso sea erradicado, para que usted alcance el carácter de Cristo. Como dice la palabra, era un hombre, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde. Entonces, como no somos ni mansos ni humildes, Dios tiene que someternos a ese río, al Jordán, 7 veces, porque es el número también que representa al trato y a los pactos con la iglesia. 7 candeleros allá en las 7 iglesias, etcétera, etcétera. Hay un simbolismo. Pero no es el punto, la numerología, sino que el punto es ese. Dios tenía algo muy especial que tratar con este hombre. Así que debemos de humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. Segunda de Corintios 5:17, con esto terminamos. Segunda de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, amén, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, la piel de Naamán representa ese nuevo hombre en nosotros. La piel de Naamán regenerada. La piel de Naamán restablecida en una forma sobrenatural, porque de lo muerto hizo Dios vida, de las células muertas Dios hizo vida nuevamente, botó todo eso y hizo algo nuevo, algo maravilloso, algo sobrenatural. Así de nosotros Dios ha hecho algo grande y maravilloso, algo sorprendente de nosotros, pero tiene que existir ese trato, porque mientras no botemos el orgullo, mientras no botemos, ¿verdad?, esa vanagloria que nos rodea, mientras no eliminemos ese querer dominar, de que se haga como nosotros decimos, que impongamos nosotros como nosotros queremos, cuando no entremos en ese río para alcanzar la humillación, la humildad de parte de Dios, entonces no somos, ¿verdad?, lo que Dios espera que nosotros alcancemos. No somos. Y entre más nos tardemos, más peligroso es, porque enfermamos más de lepra, enfermamos más. Entonces, Dios le dijo esto al apóstol Pablo. Pablo lo escribió. Entonces, todo aquello que le repugnaba y consumía la vida de Naamán, como suele suceder cuando el peso del pecado a nosotros nos agobia, desapareció por completo en la vida de este hombre, de este general. Desapareció. Como resultado de esto, y ante eso, pues él se volvió agradecido. Dice la Escritura, volvamos al segundo libro de los Reyes. Entonces dice en el 14, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Se le fue el capricho, ¿verdad?, se le fue el orgullo, y volvió entonces al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahí viene la otra parte del trato. Quería pagar el favor, y a Dios no le podemos pagar. Como dice el libro de las Crónicas, y como dijo David,
tuya es la magnificencia, el honor, la victoria, el poder, la riqueza, todo proviene de ti. Entonces, si todo proviene de Él, ¿cómo le vamos a dar? Todo proviene de Él. Entonces, viene y quiere hacerlo. Y entonces Él le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Lo despreció una vez más. Y le instaba que aceptara algunas cosas, pero Él no quiso. Ahora, vea la transición y el cambio así en un verso a otro. Cuando lo despreció la primera vez, que ni lo recibió, le hizo pataleta allá afuera y se fue. Ahora lo desprecia ahí enfrente de él, pero ya no le hace la pataleta, porque ya pasó 7 veces de zambullida en el Jordán, y entonces ya es otro Naamán, ¿verdad? Ya está apareciéndose un poquito aquel centurión, que era otro de los importantes militarones, ¿verdad? Que dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Fíjese qué tremendo, pero una palabra tuya bastará para que mi siervo sane. Ni siquiera estaba pidiendo para él, estaba pidiendo para un siervo de él. Pero la condición fue otra, porque da en el contexto, dice: yo conozco que eres autoridad, tienes autoridad, porque yo tengo autoridad. Dice: cuando yo le digo a este ve, va. Cuando a este le digo no vaya, no va. Entonces yo sé que tú tienes autoridad, así que di la palabra. Y no era que iba a salir corriendo un discípulo para ir a hacerlo. No, él entendió que en toda la esfera celestial, iba a actuar a favor del Señor Jesús, porque era autoridad. Entonces aquel hombre, dijo el Señor Jesús: este hombre es grande, y no hay hombre con la fe. Estoy parafraseando. En todo Israel no hay un hombre como la fe que tiene este centurión, este militarón, ¿verdad? Con toda su apariencia de dureza, ¿verdad?, de callosidad, de trato, etcétera. Era un hombre no solamente sabio, sino que era un hombre humilde. Reconoció en Jesús la autoridad. Entonces ya estaba dando esos pasos, esos primeros pasos, Naamán, al no sentirse decepcionado de otro desprecio de parte de Eliseo, que no lo hacía Eliseo con mala intención, sino que estaba enseñándole cómo son las cosas en el reino de Dios. Entonces usted no se sienta mal cuando es tratado de parte de Dios. El Señor le está enseñando cómo debe ser usted en el reino de Dios. ¿A qué va a llegar usted? ¿Qué va a alcanzar? Por eso el Señor dice: si alguien quiere ser grande allá, sirva aquí. ¿Quiere ser importante aquí? Sirve. Sirve humildemente, y eso es todo. Así que le pidió un poquito de tierra para llevársela. De ahí, miren, qué tremendo de Israel, llevar un poco de tierra y ponerla ya a un altar para Jehová. Fíjese lo que anhelaba ya este hombre. Ya era una transformación, ya era un cambio, ¿verdad? Y él ya había dado esos primeros pasos de una conversión genuina que todos nosotros necesitamos. Necesitamos ser derribados, necesitamos ser lavados en el Jordán, necesitamos que todo eso de general y generala que les mencioné, que lo hago en cierta broma, pero lleva una verdad en el trasfondo. Eso Dios no lo quiere en nosotros, quiere que nosotros seamos humildes. No nos enojemos cuando no se hacen las cosas como nosotros queremos. Aprendamos de Dios, aprendamos de su voluntad, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos. Gracias te damos, Padre, por esta hora, por este momento. ¿Qué expusiste, Señor? ¿Qué tú vistes? ¿Qué vistes en mí, Señor? Yo sí veo, Señor, que me falta tanto, Padre. Que hay un Naamán en medio de mi corazón, Padre.
Ayúdame, Señor, con todas tus fuerzas. Sé que no lo harás directamente, lo harás por medio de tus siervos y tus siervas. Quita ese orgullo, Padre. Quita esa soberbia. Quita todo capricho de mi personalidad. Inconscientemente mis padres así me educaron, a que se hicieran las cosas como yo quería, a pensar que tengo la razón siempre. Pero hoy he aprendido que no, Señor, no es así. Y he aprendido en los caminos del Señor que entre más fácil y más dócil soy, más rápido tú me sacas, Señor. Me sacas adelante. Porque después de un trato, Señor, viene un pacto. Y en ese pacto, tú dices que hay bendición. Así que ayúdame, Señor, a que no me cueste someterme a tu santa voluntad. Gracias, Padre Celestial.